Un juego que te haga sentir como si fueras John Wick ya es algo disfrutable. Esta sensación se logra sentir desde los primeros segundos en que entras al mundo de Roller Drum, un shooter con un concepto sencillo pero único a la vez, combinando la acción de disparos y trucos de skate al estilo Tony Hawk, llevándonos a una simple pregunta: ¿deberías jugarlo? Adictivo es la palabra que bien podría definir a Roller Drum, desarrollado por Roll7 y editado por Private Division, un shooter de acción en tercera persona que emplea un concepto nunca antes visto en un juego de disparos, añadiendo mecánicas de skate al estilo Tony Hawk que disfrutarás en todo momento. Llevándonos al año 2030, donde las grandes corporaciones han logrado cautivar al público creando un nuevo deporte letal pero entretenido a la vez, en el que pondrás a prueba tus habilidades de skate, velocidad, movimiento y puntería para convertirte en el campeón del torneo. La idea es brillante en todos los sentidos, pero lo que han logrado los desarrolladores de Roller Drum se acerca a la perfección. La fluidez de las animaciones están a un nivel muy alto. Poder recorrer a grandes velocidades las pistas del torneo mientras te elevas por los aires, realizando todo tipo de trucos, es genial. Es como si John Wick y Tony Hawk combinaran sus habilidades para convertirse en un asesino skater letal. Y hablando de cosas geniales, también puedes ralentizar el tiempo mientras disparas para aumentar la precisión, sintiéndote como Neo de Matrix al tratar de esquivar las balas. Durante las rondas debes estar realizando todo tipo de trucos aéreos y sobre los rieles, teniendo una trucoteca con decenas de movimientos distintos que al combinarse con mortales y giros aumentarán la cantidad de puntos. Aunque realmente los harás más por necesidad, cada truco que realices con éxito te otorgará munición para tus armas. Si dejas de hacerlos, simplemente de nada servirá tu arsenal. Una mecánica que considero sensacional aumentando el grado de dificultad. El torneo de Roller Drum comienza con sus fases iniciales que se dividen en 4 eventos para principiantes, que vendría siendo una especie de tutorial para aprender lo básico del juego, mostrándonos combinaciones de movimientos y las mecánicas en general del deporte. Cada inicio de ronda te enfrentarás a enemigos distribuidos en la pista. Algunos te atacarán cuerpo a cuerpo, otros serán francotiradores molestos, algunos tendrán escudos protectores e inclusive te enfrentarás a jefes finales. Cada ronda tendrá desafíos que debes cumplir para ir avanzando en el torneo. Claro, lo principal es salir vivo de ahí, pero si no cumples una cantidad determinada de objetivos, te quedarás estancado. Al terminar, sumarás una gran cantidad de puntos basados en los combos que hayas realizado, determinando tu calificación que va desde la D hasta la S, teniendo un sistema de puntuación global para compararte con otros jugadores del mundo. Así que si quieres salir en el top mundial, presta mucha atención al multiplicador de combos. Recuérdalo muy bien, cada muerte cuenta. Las evasiones también son muy importantes, debes esquivar los ataques en el momento preciso para realizar evasiones perfectas y obtener una mejora de daño para tu siguiente disparo. A pesar de que Roller Drum se centra en un campeonato, al terminarlo desbloquearás un nuevo modo más difícil, caótico, para hacerlo rejugable. La variedad en general de Roller Drum es muy buena, empezando desde sus mapas, algunos serán más grandes que otros, con una distribución totalmente diferente para realizar saltos y trucos por los aires. Algunas pistas serán techadas y otras serán al aire libre. A esto hay que sumarle el arsenal de armas, pasando desde lo más básico con pistolas hasta rifles de alta potencia y distancia. El estilo gráfico que maneja Roller Drum es muy extravagante, es como si estuvieras dentro de una caricatura, con bordes nítidos y colores vívidos para no perderte de ningún detalle. De hecho, me hace recordar al reciente título agregado a Xbox Game Pass. Sable tiene esa misma esencia, hablando del estilo visual particularmente. Roller Drum te logra enganchar rápidamente y esta gran jugabilidad se logra gracias a la calidad de la animación. Cada giro está bien cuidado y la respuesta de los controles es excelente.
Lo he jugado en esta ocasión con el código de reseña para PC, utilizando en un principio el teclado y mouse. Después decidí quedarme con el control DualSense de PlayStation, resultando más agradable en todos los sentidos. Cabe mencionar que lo he jugado en máxima calidad en un monitor 4K a 144 cuadros por segundo y les puedo decir que no he tenido ningún problema de rendimiento. Se ve de excelente calidad. Sinceramente me quedé con la sensación de querer jugar más o de tener una variedad más amplia, tal vez más enemigos o mayor cantidad de armas. No quiero dejarlo de jugar, Rollerdrome necesita más y su equipo de desarrollo tiene el potencial de hacerlo. Después de analizar varios puntos de jugabilidad, ahora sí puedo dar una respuesta a... ¿deberías jugarlo? La respuesta es definitivamente sí. Rollerdrome es un juego que vale la pena jugar tanto en PC como en PlayStation. Su estilo visual es arte puro. Aún sigo impresionado por su calidad. Se ve genial. Si quieres probar otro tipo de juegos o shooters, esta es una buena opción. Resulta ser muy agradable y relajante a la vez. En base a su jugabilidad, historia y gráficos le otorgo una puntuación de 8.5. Recomendado totalmente. ¿Qué te parece Rollerdrome? ¿Te convenció de jugarlo? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios del video y si te gustó me puedes apoyar con tu like. Te invito a suscribirte a Review Me, la mejor página de videojuegos, y activar la campanita de notificaciones. Realmente me apoyarías bastante. Puedes encontrar a Review Me en otras redes sociales como en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como @ReviewMeOficial. Esto es todo por hoy, reviewers. Soy Luismi García y nos vemos a la próxima.